Polémico de verdad. Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Charlemos Polémico de Verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor Fabián Coto. Hoy es 3 de mayo, amigos, amigas, hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hace 30 años en la ciudad de Windhoek, Namibia, allá en África Occidental, al sur, cerquita de Sudáfrica, algunas recordarán el Mundial de Sudáfrica. Bueno, pues allá se emitió una declaración debido al montón de periodistas y editores que estaban presos por aquel entonces en ese continente, en el continente africano. Pero para celebrar la libertad de prensa y para hablar de la necesidad de la libertad de prensa no hay que irse hasta África, no hay que irse tan largo, porque en Honduras, en Colombia, en México, por mencionar solo 3 países aquí del vecindario, hoy ser comunicador es una de las ocupaciones más riesgosas. Acá ciertamente no existen amenazas tan graves como las que pueden existir en Honduras o en México o en Colombia. Pero bueno, no hay que olvidar que no hace mucho, hace poquito, la policía de Costa Rica detuvo a una periodista, Estela Chinchilla, mientras estaba dándole cobertura a las movilizaciones contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Sala Cuarta, de hecho, condenó al Ministerio de Seguridad, dirigido por Michael Soto, por violar los derechos constitucionales de libertad de tránsito y de libertad de prensa de esta comunicadora. Vamos a ver, de la misma manera, en repetidas oportunidades se ha advertido que existe un cerco informativo sobre Casa Presidencial y que eso representa una vulneración a este derecho fundamental. Pero la libertad de prensa, amigos, amigas, es también diversidad, pluralidad de voces. Visibilizar la complejidad de nuestra sociedad y no solo visibilizar los discursos hegemónicos. Hoy en Charlemos tenemos el honor de contar con una de esas voces disidentes, una voz luchadora, una voz popular. Además, hablamos pues del profesor, el militante, el líder del Partido de los Trabajadores, John Vega Macís. John, bienvenido a los micrófonos de Charlemos, es un verdadero gusto que estés hoy acá. Hola Fabián, saludos a vos, a don Carlos y a todos los compañeros que hacen posible este espacio y especialmente a quienes nos hagan el honor hoy de escucharnos, ¿verdad? Y que probablemente coincidamos o quizás no, pero eso es parte del debate y la diversidad de ideas que debería promoverse en todos los espacios radiofónicos, televisivos de este país, pero sabemos que lamentablemente no es así, ¿verdad? Espacios como estos son como un pequeño faro allá en una gran oscuridad, de una gran concentración de medios, un monopolio de las voces autorizadas para opinar, y pues es buena hora que existan estos espacios que también, al igual que como lo hacemos nosotros, muchas veces tienen que navegar contra viento y marea para poder subsistir y mantenerse en el aire. Así es, John, muchas gracias. En verdad, agradecemos mucho tu tiempo. Hoy sabemos que es un feriado de puente. Muchas de quienes nos escuchan estarán en su día de descanso. Otros y otras también andarán trabajando y les enviamos el saludo, como le enviamos nuestro saludo allá al Cabo López y a Alberto Hernández, que están en cabina haciendo posible esta transmisión. Pero entremos en materia, John. John, a mí siempre me ha llamado la atención que desde el 2014, desde que el PAC llegó al poder, desde que se rompió por lo menos esta ficción del bipartidismo, existe una percepción, y enfatizo en percepción, de que estamos gobernados por socialistas. El PAC puso un ministro progre por acá, una diputada vocinglera por allá, algún comisionado, una embajadora, algún consultor o varios consultores, exdirigentes estudiantiles como vicealgo o como asesores, y ya de pronto buena parte de los movimientos sociales estaba o la percibíamos desarticulada. A Carlos Alvarado le bastaba ir a la marcha del orgullo, a Luis Guillermo le bastaba izar la bandera de la diversidad y listo. Sin embargo, en términos objetivos, si cabe decir tal cosa,
se podría decir que sobre todo el gobierno de Carlos Alvarado, ha sido un gobierno especialmente, voy a utilizar una palabra, vamos a ver, especialmente grosero con los y las trabajadoras. John, vos, y me tomo la libertad de vocear a John porque lo conozco desde antes, amigos, amigas, por eso me tomo esa libertad. John, como dirigente, ¿qué pensás de este asunto, de eso? Bueno, este es un gobierno, como vos lo dices, que ha demostrado un profundo desprecio, no solo por los derechos laborales, sino hoy en medio de la pandemia por la vida, que es quizás el bien más preciado que tenemos los trabajadores y trabajadoras de este país. Es decir, la política que se lleva adelante, por ejemplo, en el actual contexto de la pandemia, sostener las clases presenciales es una política criminal del gobierno. Entonces, no es solo un gobierno que desde la reforma fiscal del 2018, la ley antihuelgas para ponernos un tapabocas o decir sí está bien, protesten, pero con una serie de condiciones que en los hechos hace imposible el ejercicio del derecho de huelga como lo veníamos ejerciendo hasta hace muy pocos años y que fue lo que más o menos permitió que se sostuviesen algunas conquistas sociales y laborales en este país, sino que hoy en medio de la pandemia refleja ese desprecio por la vida, ¿verdad? Yo quisiera empezar este programa diciendo que lamentablemente hay compañeros docentes del magisterio, yo soy profesor y probablemente pues, muchos compañeros, profesores, profesoras, guardas, conserjes del MEP nos estén escuchando que ya han muerto, ¿verdad? Un colega docente de matemáticas en Cañas, una colega orientadora acá cerquita en el Liceo de Costa Rica, en San José, y así se cuentan por muchos los compañeros que hoy, por la insistencia de un gobierno de sostener unas clases presenciales, pues demuestra ese desprecio por la vida, igualmente sosteniendo una serie de actividades cuando ya se debería haber decretado una cuarentena de emergencia para preservar las vidas de las personas y tomar medidas de emergencias para garantizar la subsistencia que creemos que es posible y recursos de sobra existen en este país en este momento, si esa fuera la prioridad. Con otro que decías, de si es un gobierno socialista o no, yo creo que primero hay un gran manoseo ideológico e interesado, los grandes medios de comunicación, de hacer esta confusión, ¿no? Por ahí vimos un video que anduvo circulando de un muchacho opinólogo del área deportiva diciendo que el manifiesto comunista lo había escrito Adolfo Hitler, y muchas veces el debate sobre el socialismo se reduce a ese nivel de desconocimiento básico y elemental, ¿verdad? Yo siempre digo que a los socialistas nos tienen que juzgar por nuestro programa, por nuestras acciones y nuestra coherencia, y no por el discurso, digamos, que agiten o levanten algunos gobiernos que en nombre del socialismo pues han traicionado una y otra vez y siguen masacrando a su propio pueblo, como ocurre hoy en Nicaragua, ¿verdad? Probablemente muchas personas se dirán escritores, ¿verdad? Y muchos querrán, y no podríamos endosarte a vos, que sos un prolífico escritor de este país, la responsabilidad por ese montón de charlatanes que andan opinando sobre ese hermoso arte, esa hermosa forma de expresión como es la literatura. Bueno, igual a nosotros no nos pueden endosar las responsabilidades de gobiernos, los cuales más bien hemos adversado y hemos alentado y hemos respaldado a pueblos cuando se han levantado para intentar cambiar esa realidad. Y bueno, si el socialismo no tiene que ver necesariamente con las acciones de estos gobiernos. Y yo me atrevería a agregar algo más. Tiene poco que ver o muy poco que ver con la de los gobiernos últimos en Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante, sobre todo en un momento, John, y también me encantaría conocer la opinión, tu opinión sobre, por ejemplo, cuando surgen calificaciones de que Bukele en El Salvador es un presidente socialista o que, bueno, se ha dicho de todo, ¿no? Que Joe Biden también es un presidente socialista, cosas de ese tipo. Yo creo que sí confunden mucho el debate, como mencionabas. ¿Qué piensan ustedes? Y perdón, digamos, ahorita vamos a centrarnos más en Costa Rica. Vos y en general el partido que representás sobre la situación que está pasando en El Salvador, muy grave, se han advertido, ¿verdad? Desde hace muchos meses sobre los asomos, los visos de autoritarismo del presidente Bukele, ¿verdad? Arena política. Bueno, nosotros creemos que es completamente
preocupante, repudiable la ambición y la concentración de poder que se asoma en El Salvador, que no es nueva, es decir, lamentablemente ese pueblo ha soportado sobre sus espaldas una larga tiranía, el control histórico de un partido de derecha como Arena, después las traiciones sistemáticas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y pues bueno, el pueblo termina agarrándose de lo que encuentra, que en este caso Nayib Bukele, hay que decirlo tristemente, hoy tiene un gran respaldo popular, y ese es parte de los problemas que nos plantean las elecciones también, es decir, las confusiones ideológicas y las posibilidades de agarrarnos de lo que hay y no necesariamente las necesidades que tiene por enfrente la clase trabajadora. Lo que sí es cierto que hay que decir es que el programa económico y hacia donde van orientadas las medidas de Nayib Bukele son las mismas del gobierno de Carlos Alvarado. Es decir, puede que no nos gusten las formas y que denunciemos las formas, pero en los hechos el objetivo alcanzar inmediato es el mismo, es decir, solo El Salvador y detrás Costa Rica estamos en los niveles más altos de endeudamiento y son los países que hoy tienen una presión mucho más grande del Fondo Monetario para aplicar medidas como las que ya estamos viendo, de profundos recortes presupuestarios, de recortes laborales aún más graves a partir de la ley de empleo público, y ese es el objetivo de Bukele. Entonces, muchos de los que hoy acá se rasgan las vestiduras deberían de decir si comparten o no el programa también económico de Nayib Bukele, porque es decir, en las formas estamos de acuerdo que son medidas autoritarias y que tienen que ser rechazadas y que van a significar un retroceso para el pueblo salvadoreño. Pero los objetivos de Bukele son los mismos que el gobierno de Carlos Alvarado y la actual Asamblea Legislativa, es decir, es pasar los costos de la crisis fiscal y los costos de la pandemia, no solo en términos de vida, sino en términos económicos, sobre las espaldas de la clase trabajadora. John, sobre eso que hablábamos al principio y en general, bueno, ahora que mencionabas esto, John, vos sos de zona rural, ¿verdad? De Pocosí, ¿verdad? Más o menos era, ¿sí? Sí, Cariari y Pocosí un poquito para adentro todavía, sí. Un poco para adentro. Sí, algo así recordaba alguna vez que lo hablamos. Mencionaste esa vez que conversamos ya hace un tiempo, bastante creo, que saliste de una zona bananera para venir a estudiar a la Universidad de Costa Rica. A menudo nos llenamos la boca hablando de Costa Rica y a veces con razón y a veces creo que con un poco menos de razón. Presumimos de nuestra hoy muy dudosa excepcionalidad. Hoy uno de estos índices, no lo conozco, el índice Hanke de miseria nos ubica en un deshonroso cuarto lugar de país más mísero en Centroamérica, lo cual a mí me resulta absolutamente lamentable, vergonzoso, triste, pero es algo que se veía venir. Digo todo esto porque no sé si somos tan diferentes a Centroamérica cuando nos referimos a Centroamérica, y a propósito de lo que decías de Bukele, parece que estamos hablando con la firme convicción de que aquellos son el tercer mundo y nosotros somos casi Dinamarca, ¿no? Vamos a ver, ustedes en el Partido de los Trabajadores, y lo sé bien, han trabajado mucho organización en zonas no del Valle Central. Josué Chávez, que es un militante de ustedes, ha trabajado mucho en la zona norte, lo sé bien, le mandamos un saludo a Josué. Y ¿qué decir de esa Costa Rica numerosa, John, de la periferia, de las zonas rurales, no sé cómo llamarle, pero también dentro de la GAM está esa Costa Rica, ¿no? No es solo algo geográfico, es algo social, coyuntural, estructural, ¿verdad? Bueno, sí, para un país tan pequeñito como el nuestro, índices que rozan o llegaron a superar el año pasado el 22% del desempleo es una catástrofe social, es decir, con un nivel de pobreza que se ha estancado durante muchos años y con medidas que más bien lo que hacen es profundizar la desigualdad y atacar, digamos, las condiciones salariales de los